Hola, mi nombre es Linda Sierra, bienvenidos a mi canal y hoy día les voy a comentar cómo desarrollar un diagrama de dispersión logarítmica Jackknife. Para eso vamos a hacer una serie de pasos que vamos a cumplir para desarrollar este diagrama, ¿ya? Tenemos aquí una base de datos correspondiente a 29 equipos. em, Cualquiera puede ser la empresa del equipo, da lo mismo, la verdad, pero son distintos 29 activos, ¿ya? Que están ordenados en función de tiempo de falla, y eso es muy importante, ¿ah? Los datos tienen que estar ordenados en función del tiempo de falla, de más a menos, ¿ya? Si, no sé, tengo cuatro equipos y tengo tiempos distintos, tengo que yo ordenarlos, porque a veces las bases de datos no vienen ordenadas y ahí uno tiene que justamente ordenarlos. Para calcular el tiempo medio de reparación, ya, yo voy a decir entonces, vamos a partir aquí con el primer cálculo. Voy a decir igual el tiempo de falla, que es el tiempo en el que estuvo detenido, sobre la cantidad o el número de fallas, ¿ya? Y eso entonces me empieza a dar el tiempo medio de reparación por cada una de las fallas. Es un tiempo promedio, porque aquí estoy suponiendo que de las 24 fallas se demoraron 1181 minutos y que en promedio cada una de las fallas fue solucionada en 49,2 minutos, ¿ya? Pero puede ser que en un caso haya sido más o en otro menos, ¿ya? Es un promedio, por eso es tiempo medio. Y este dato lo voy a tirar entonces hasta abajo. Y ahí tengo entonces mis primeros datos, que son el tiempo medio de reparación y el número de fallas. Recuerden que este diagrama de Jackknife tiene el tiempo medio de reparación en el eje de las Y y en la cantidad de fallas en el eje de las X, ¿ya? Entonces vamos a partir graficando estos datos. Vamos aquí a insertar. Aquí vamos a ir a gráficos de dispersión y vamos a tomar el primer conjunto de datos, que es el de dispersión solamente con puntos, ¿ya? Entonces, aquí esta parte es un poco tediosa porque vamos a tener que ingresar los datos uno por uno. Entonces le vamos a poner aquí, seleccionar datos, agregar, y vamos a agregar el nombre de la serie, que sería el equipo 1, el valor del eje de las X, que sería el valor 24, y en el eje de las Y sería el 49,2 que acabamos de calcular. Ahí tengo mi primer dato. Y voy a hacer lo mismo con cada uno de los siguientes equipos. Es por eso que esta parte es lenta y hay que ir haciéndola de a uno en uno para así sumar los 29 equipos, ¿ya? ¿Por qué no se puede hacer todo junto? Porque me va a tirar valores como si fuera una recta o tratando de simular que fuera una recta. Y como no es así, entonces yo tengo que ir ingresando los términos uno a uno. Ya, finalmente aquí tenemos los 29 datos agregados a nuestro diagrama. Ahí están los 29 datos, ¿ya? Y le ponemos aceptar. Entonces aquí ya se puede ver nuestro diagrama. ¿Ya? Aquí le vamos a agregar el título al diagrama y los títulos de eje. Entonces aquí le vamos a poner arriba diagrama Jackknife. Este eje es el eje del MTTR y este sería el número de fallas. Ahí tengo entonces mi diagrama con mis puntos de dispersión, ¿ya? Por ahora el diagrama se ve como cualquier diagrama de dispersión, pero por lo mismo ahora hay que trazar entonces los límites, ¿ya? Y voy a calcular entonces el límite del MTTR, que va a ser lo primero. Aquí le vamos a poner límite. Y vamos a agregar aquí el valor, que sería entonces el límite del MTTR sería... Ah, tengo que sacar los totales primero, espérenme, me comí un paso. Vamos a poner este más abajo. Y aquí vamos a calcular el total, que sería el total del número de fallas. Entonces aquí vamos a poner igual, suma, y vamos a sumar esta columna para calcular el total del número de fallas. Y aquí vamos a repetir lo mismo para acá, ¿ya? Entonces vamos a decir que el límite del MTTR va a ser igual a este valor sobre el 191, que sería la cantidad entonces de fallas, total de fallas, entonces eso me da 28,2, ¿ya? Y a su vez vamos a sacar el límite del número de fallas y para eso entonces vamos a decir igual
la cantidad total de fallas sobre la cantidad de equipos y eso me da un 6,6, lo vamos a aproximar aquí y ahí me quedaron entonces mis límites. Entonces lo único que hice, acuérdense acá, es que calculé el total aquí por cantidad de fallas y por número total de tiempo de falla, ¿ya? Entonces aquí lo vamos a encerrar también en un cajoncito y le vamos a poner color para que se entienda que esto era un cálculo distinto, ¿ya? Ahí tenemos entonces nuestros datos. Con eso ahora nos vamos a ir a mover los ejes. Entonces, ya sabemos que en el tiempo medio de reparación, que es entonces en el eje de las Y, yo tengo que cortar este gráfico en el 28,2. Entonces voy a ir acá, me voy a ir a dar formato al eje. Aquí voy a llegar a 200, voy a poner que 200 es el máximo para que se vea lo mejor posible las divisiones. Y aquí fíjense que se ajusta solito. Y acá le vamos a poner valor eje. Y en el valor del eje vamos a anotar el 28,2, que sería el valor de referencia que tiene entonces el tiempo medio de reparación, donde tiene que cortar el eje de las X, y le vamos a decir OK. Y fíjense que ahí ya está nuestro eje modificado, hasta ahí. Ya, para que se vea ese eje distinto, lo que yo hago es que le doy formato al eje y acá en las líneas le digo que quiero una línea, no sé, color rojo, por ejemplo, podría ser, y le aumento el espesor, cosa que se note la diferencia, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo en el eje de las X, entonces aquí vamos a dar formato al eje también. Aquí el máximo es 30, que justamente la cantidad máxima de fallas son 24, así que no está tan mal. Podríamos ponerle quizás aquí 25 como máximo para que se ajustara mejor la escala, ¿ya? Valor del eje y aquí vamos a poner el 6,6. Vamos acá, le ponemos aquí ahora, no sé, color azul o morado, como quieran, y le ponemos un punto también. Así que, ay, no sé por qué me cambió, espérenme. Algo me cambió aquí, el color, y acá, aquí está el del eje de la sí, ahí está. Este también tenemos que hacer lo mismo. Entonces aquí le ponemos el rojo mejor y le ponemos un punto. Ya, ahí está. ¿Ya? Para que no se entorpezca el gráfico, les recomiendo aquí en el formato del eje sacarle los datos de las líneas. Y aquí entonces hay una parte donde tú puedes marcar la graduación y las etiquetas. Entonces dice junto al eje y nosotros le vamos a poner ninguna para que no salga nada. Y lo mismo en el eje de las X, dar formato al eje. Y aquí en las etiquetas le ponemos entonces ninguna. ¿Ya? Y ahí se ven solamente los puntos y la división. ¿Ya? Cosa de que sea lo más simple posible en función de que ustedes puedan interpretar después esos valores. ¿Ya? Hasta ahí vamos OK. O sea, tomamos todos los puntos, los ingresamos, cada uno como una propia serie de datos, trazamos los ejes de referencias, que son de los datos que sacamos acá del límite, ¿ya? Pero nos falta, y nos falta en el fondo decir, OK, ¿cuáles son mis curvas de indisponibilidad o de no disponibilidad? Y para eso entonces aquí vamos a trazar 4 curvas ISO, una de 1000, una de 500, una de 200 y una de 100. ¿Y qué significa eso? Aquí tenemos 1000 horas de funcionamiento, 500 horas de funcionamiento, perdón, estos son minutos, 1000 minutos de funcionamiento, 500 minutos, 200 minutos y 100 minutos, ¿ya? ¿Por qué son minutos? Porque estos están minutos. Si esto estuviera en horas, serían horas, si esto estaría en segundos, serían segundos, y así sucesivamente, ¿ya? Este es el tiempo que manda. Por lo tanto, yo aquí voy a decir, igual, para sacar mi curva, 1000, que sería celda fija, porque esa la voy a mantener siempre, sobre el 1, que es el número de fallas o la cantidad de fallas. Entonces aquí me queda 1 y esto lo voy a trazar hacia el lado. Y ahí están mis datos que voy a considerar, ¿ya? Y voy a trazar esto para el lado. Y fíjense que aquí voy a tener que ir ajustando obviamente este valor. Voy a tener que ir ajustando
el valor fijo y el número de fallas. Para que no les pase eso, ustedes pueden fijar también la columna del número de falla para que no se mueva y con eso lo hacen con el signo peso, pero solamente para la letra, para que solo esa no se mueva y las otras sí se puedan mover, ¿ya? Entonces acá estamos OK y movemos hacia abajo y otra vez tenemos que ajustar aquí los decimales. Otra vez hacemos lo mismo, movemos hacia el lado. Aquí fíjense que ya no se nos movió ver la columna, pero tenemos que ajustar este valor. Movemos hacia el lado, listo. Y volvemos a mover hacia abajo completito. Acá otra vez tenemos que ajustar el dato y volvemos a mover para el lado. Otra vez me quedó fija el número de fallas, pero la curva ISO la tengo que mover. Y aquí esto lo trazo hacia abajo, ¿ya? Ahora sí, estas curvas ISO las puedo poner como si fuera entonces una pura línea. Entonces ahora la voy a graficar como serie completa, ¿ya? Entonces aquí voy a ir nuevamente, voy a ir acá, voy a decir serie de datos, seleccionar datos, ¿ya? Voy a agregar nombre de la serie, este sería la ISO 1000. Los valores de las X serían entonces el número de fallas y los valores de la EGI serían entonces los que calculé. Aceptar. Ahí tengo mi curva ISO 1000. Voy a agregar la curva ISO 500 y le agrego los datos. Voy a agregar la curva ISO 200 y le agrego los datos. Y voy a agregar la curva ISO 100, que sería la última. Nuevamente el número de falla es el mismo, pero cambian los valores de la coordenada y ahí estamos, ¿ya? Ahí me quedaron mis curvas ISO, que me deberían haber aparecer acá ahora como puntitos. Se van a dar cuenta al tiro cuáles son. Ahí dice curva ISO 100, entonces aquí le voy a poner agregar línea de tendencia. Como me tiro una recta, le tengo que poner que esta es una potencial, ¿ya? Y le vamos a dar un color para yo identificarla, un color bien chillón, busquen los colores así más llamativos que puedan para que ustedes puedan identificar ese valor, ¿ya? Entonces ahí está mi curva ISO. Acá tengo una segunda curva ISO 200, agregar línea de tendencia, hago lo mismo, potencial, y en los colores le voy a decir que esta quiero que sea morada para verla. Aquí no. Aquí tengo otra curva ISO 500, agregar línea de tendencia, potencial, le vamos a poner a esto color verde, y tengo otra, y me falta la última, me falta la ISO 1000, esta debe ser la ISO 1000, ahí está, entonces agregar línea de tendencia, potencial, y aquí le agregamos también un color chillón para poder identificarlas, ¿ya? Entonces ahí tengo, fíjense, mis 4 curvas ISO, eh, y mis puntos de dispersión más el corte del gráfico, ¿ya? Entonces ahora se preguntarán, bueno, ¿y cómo llevo esto a valores logarítmicos para linealizar estas curvas? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a ir al eje y aquí en el eje le voy a poner escala logarítmica. Miren cómo cambia. Es increíble el cambio. Ahí se ven todos los valores juntos, acá se ven más separaditos, ¿ya? Y voy a hacer lo mismo en el otro eje. Entonces acá también le voy a poner escala logarítmica al eje de las X y ahí está. Y ahí les presento entonces a nuestro diagrama jackknife con sus puntos y sus gráficos de dispersión, ¿ya? Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo sé ahora cuál es cada punto? Entonces yo me paro aquí y fíjense que este dice que es la serie 1, por lo tanto, fíjense que allá en la tabla se pone que es el equipo 1. Y si se dan cuenta, ese punto representa el equipo más crítico que tiene el diagrama Jackknife, que es entonces el que tiene mayor tiempo de reparar
para reparar porque tiene mayor tiempo, mayor cantidad de fallas, pero además tiene mucho tiempo en el fondo de reparación que hay que acumular, ¿ya? O que hay que trabajar. Es por eso que ese punto pasa a ser el que yo tengo que trabajar de manera inmediata, el que está en la zona crónico y agudo. Ya aquí tengo los crónicos y agudos, no se olviden de eso, ¿ya? Espero que el video les haya servido para poder desarrollar su propio diagrama de dispersión logarítmica y nos vemos en un nuevo video, seguramente con algún otro diagrama que les pueda servir para evaluar sus activos, ¿ya? Esto sirve en el fondo para poder definir la criticidad de ellos y con eso levantar planes de acción o de trabajo o definir una estrategia de mantenimiento, ¿ya? Nos vemos en un próximo video. La planilla en Excel para elaborar este diagrama de dispersión logarítmica va a quedar entonces en los comentarios de este video para que ustedes puedan descargarlo y hacer entonces este mismo ejercicio. Nos vemos.